Vamos a empezar por ver hoy el sistema extensivo de producción de cerdos en Venezuela. Pero vamos a ver primero algunas características de la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo ha sido muy dañada, desprestigiada, pero más por factores económicos que por factores nutricionales en sí. Los seres humanos consumimos carne desde la antigüedad, desde nuestros primeros estadios de vida en la civilización. ¿Por qué? Porque es una fuente confiable de proteína animal y de micronutrientes. Hoy veía un artículo de un veterinario español que decía que si los seres humanos no hubiésemos comido carne en la antigüedad, no tuviésemos el cerebro que tenemos hoy en día. Entonces, es muy importante, la carne ha sido muy importante a través del desarrollo de la humanidad, sobre todo porque nos provee de un valor biológico. Sin embargo, se ha asociado la carne con enfermedades que no se transmiten, más que todo cardiovasculares. Pero esto tiene que ver con las carnes rojas. ¿El cerdo es considerado carne roja o no? No sé. Sí. Claro. El cerdo es carne roja desde el punto de vista nutricional, a pesar de su color rosado. ¿Por qué? Porque tiene altos porcentajes de mioglobina. ¿Y qué es la mioglobina? Pequeñas proteínas que tienen hierro. ¿Y qué función tiene ese hierro? Transportar energía y oxígeno. Y aparte de eso, la mioglobina le da coloración a la carne. Por eso es que se considera, desde el punto de vista nutricional, a la carne de cerdo carne roja. Entonces, por eso es que el cerdo también ha sido asociado, a enfermedades cardiovasculares. Ok. Fíjense ustedes, la composición nutricional de la carne varía de una especie a otra, pero también dentro de la especie, dependiendo de los cortes. Aquí. Fíjense ustedes, en este estudio, más adelante vamos a ver que escogen las tablas portuguesas, que son las que más se adaptan a la parte europea, pero las tablas que uno debe usar deben ser de donde uno está ubicado, donde uno trabaja, porque las composiciones dependen del origen del animal, donde esté, depende del tipo de animal o especie y también depende de los cortes de carne. Por ejemplo, fíjense, costilla de cerdo tiene 295 calorías, mientras la chuleta de cerdo tiene 250. La costilla de cerdo tiene en grasa 25.4 gramos por 100 gramos de muestra, mientras que la chuleta tiene 19.6. Y así van variando los cortes, sobre todo en los cerdos, en su valor nutricional. ¿Por qué es importante la carne de cerdo? Porque del 100% del consumo de carne a nivel mundial, 30% de ese consumo es carne de cerdo. Entre otras razones, el cerdo es una carne de alta calidad y de alto perfil nutricional. Provee proteínas, vitaminas, ácidos grasos esenciales y provee zinc y hierro. El zinc es importante porque ayuda a la salud de la piel y a la cicatrización de las heridas y fortalece el sistema inmunológico. Y el hierro, por supuesto, porque el hierro forma parte ¿de qué? De la hemoglobina, y el hierro es
responsable de la transmisión de oxígeno, pero también de energía a través de la sangre. De energía sobre todo hacia los músculos. Grasas saturadas e insaturadas también, pero el cerdo tiene más grasas insaturadas que saturadas. Al no ser un rumiante, el cerdo tiene un ciclo de producción muy corto o muy rápido, 3 meses, 3 semanas, 3 días. A los 7 meses ya estamos sacando cerdos al mercado, mientras que en rumiante tenemos que esperar 2 años para sacar un animal al mercado. El cerdo en 7 meses más los 3 meses de gestación, en 10 meses estamos sacando cerdo. Por lo tanto, la carne de cerdo es importante para formar parte de patrones de nutrición. Se han hecho estudios en donde se ha demostrado que el cerdo no tiene mucha incidencia sobre problemas o riesgos cardiovasculares o de presencia alta de lípidos en sangre. El consumo, ¿cuántas veces podemos consumir cerdo? El ser humano se ha demostrado que 2 a 4 veces por semana, en porciones de 100 a 150 gramos por cada consumo, no tiene ningún efecto ni sobre enfermedades cardiovasculares ni exceso de lípidos en la sangre. Entonces, estos estudios de por qué se consume tanta carne a nivel mundial de cerdo y de que se ha probado que no tiene incidencia en riesgos vasculares, han hecho del cerdo que vaya ocupando y ganando espacio para la alimentación a nivel mundial. Grasas insaturadas y saturadas. Bueno, las insaturadas son más inestables, por lo tanto se digieren más fácil y eliminan el riesgo de acumulación en el cuerpo. Mientras que la saturada es más estable, se metaboliza más lento y tiende más a ser almacenada. Por eso es que no es que el cerdo no tenga grasa saturada, pero tiene más insaturadas que saturadas. En cuanto al tema de los parásitos, y de ahí han agarrado para crucificar al pobre cerdo, sí, bien, es cierto que tiene parásitos y sobre todo que es susceptible a la tenia sólida. Y la tenia la consume él porque él es un hospedero intermediario, en donde, ¿qué pasa? En sistemas extensivos, como vamos a ver ahorita, los cerdos consumen muchas heces. ¿Por qué los cerdos consumen heces de ellos mismos y de humanos? La energía. Acuérdense que el alimento tiene energía bruta y las heces tienen 20%, 24, perdón, de esta energía. Y el cerdo tiene un olfato que le permite percibir muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si come heces de humanos que están infectadas, el cerdo se va a infectar. ¿Y qué va a pasar? Tiene tenia, la tenia pone los huevos se enquistan, es lo que se llama cisticercos. Cuando consumimos carne mal cocida de cerdo infectado, esos cisticercos eclosionan, sale el parásito puede ir o al intestino delgado o puede ir al cerebro y produce lo que se conoce como cisticercosis, en donde ese parásito comienza a devorar el cerebro y a afectar funciones nerviosas y termina produciendo la muerte. No, el cercospora el cercospora es otra cosa. Lo que pasa es que yo en ese momento, cuando se los dije, yo no me acordaba de este nombre. Pero se no había dicho también que eso no era que no se erradicaban cocinando, sino a baja. A eso vamos. La carne de cerdo debe congelarse por lo menos a menos 10 grados centígrados por 5 días. Y cuando la cocinamos debe estar a más de 70 grados. Porque el frío inviabiliza los huevos.
Y la cocción inviabiliza al parásito. Entonces, por eso es que hay que los mataderos donde se almacena carne de cerdo, esas cavas están inclusive hasta por debajo de 20, 25, 40 grados centígrados. Pero nosotros debemos tener en la casa el cuidado de la cocción. Y una vez, que es lo ideal, si yo voy a comer una parte del cerdo, descongelar esa parte, porque descongelarlo y después volver a congelarlo puede crear resistencia de estos huevos. Entonces, si bien es cierto que el cerdo es un hospedero intermedio y que sí contamina al ser humano, también es cierto que una buena congelación y una buena cocción elimina estos dos problemas. La temperatura que mata a las larvas es la alta o la baja. Menos 10 grados centígrados. Y la cocción a más de 70 inviabiliza el parásito. Era menos 10, porque no había menos 42. No, en mataderos se almacena a menos 42. En casa se recomienda 10 por 5 días, aunque nuestras neveras nunca tienen esta temperatura, tendrán menos 5 si acaso. Entonces se recomienda tenerlo por varios días congelado. ¿Qué es lo que no se debe o lo que se debe tratar de no hacer? Es sacar, preparar una parte y volver a congelar. Se rompe la cadena del frío, puede crear resistencia y entonces después nos vamos con la creencia de que no, los huevos no están. Bueno, mucha gente no sabe eso, mucha gente lo que sabe es lo del parásito en la teña, pero esto es una realidad y por esto han desprestigiado a la carne de cerdo, pero es un problema económico porque si yo tengo que esperar, yo le sacaba una cuenta a los muchachos de dietética. Una granja con 600 madres puede tener 2 partos al año. 2 partos al año. En cada parto me produce 10, 12 lechones, vamos a poner 10. De estos se destetan 8. Cada madre me da 16 lechones al año. 16 lechones por 600 madres, por 3 y 3, 6, 7, 8 meses. En 8 meses, para engordarlos, ¿qué cantidad de carne no saco en comparación con la carne vacuna? Entonces es un tema que allá tardó más en sacar producto para recuperar capital, aquí tardo menos, y entonces yo no puedo permitir que si yo soy ganadero y tengo un matadero, venga con este plan de los cochinos y me vayan a desbancar. Es lo mismo que pasa con los búfalos. Tenemos 1000 años y no nos hemos dado cuenta porque es imperceptible comiendo carne de búfalo como carne de res. Porque la producción de búfalos en Venezuela se ha ido incrementando. Antes había solo búfalos en Apure y en el norte del estado Guárico. Ahorita hay búfalos hasta en Higuerote. ¿Y esa carne para dónde va? Esa carne va para la carnicería igualito, solo que no las clasifican ni las diferencian, porque la carne de búfalo es mucho más barato producirla que la carne de res. Entonces los grandes hacendados me van a permitir que mientras mi carne de res vale, no sé, vamos a poner un ejemplo, $15, entonces la de búfalo me la van a vender a 8 a 9, no me van a quedar con mi negocio. En Colombia es una guerra entre los productores de carne de res y los de búfalo. Un día estos terminan matándose, porque ellos invirtieron mucho dinero en crear un tipo, porque eso no es una raza, un tipo de ganado cenepol colombiano. Y resulta que el búfalo es mejor. ¿Por qué? Porque primero la flora bacteriana aprovecha mejor pastos de peor calidad que lo que pudiera aprovechar el búfalo. Segundo, mientras una vaca me da 5 o 6 partos, un búfalo me da 10 u 11 en toda su vida útil. Un novillo a la venta, 450 kilos. Un búfalo lo puede tener 900 kilogramos.
de peso. Entonces contra esta. Y aparte de eso, la rusticidad, se enferman menos, los que sí necesitan su fuente de agua, por supuesto, bueno, tienen glándulas sudoríparas y la coloración no reabsorbe mucho la radiación solar, pero de resto no pueden competir con esa carne y lo que hicieron fue, ellos no iban a bajarla, sino que la subieron a la categoría de carne de res. Y como no hay diferenciación desde el punto de vista del paladar ni de ojo, la gente dice no, porque la carne de búfalo es más roja. La carne de cualquier animal que su matanza implique estrés, oxida la carne y se pone más roja, así sea de lo que sea. Entonces, bueno, la gente siempre dice no, que es más roja, la de caballo sí. O el caballo, que necesita el caballo más. ¿Ah? No, pero por su estilo de vida, el caballo necesita mucho oxígeno. Los caballos de carrera y de salto, ellos están diseñados para consumir grandes cantidades de oxígeno. Por lo tanto, necesitan gran cantidad de mioglobina para llevar ese oxígeno a todo el organismo. Y es una carne roja oscura. Esa sí puede ser, pero la de búfalo y la de res no tienen diferencia absoluta. Algunos hechos o historias sobre el consumo de cerdo. En la tercera clase vamos a ver cómo fue la evolución del cerdo, pero esto realmente se hizo más que todo en Europa, donde el cerdo, por estas características de rapidez, de no ser un rumiante que tarda más en producir, fue teniendo mucha aceptación. Pero desde la antigüedad se desarrollaron los cerdos, no como dice en el material por ahí, que es porque se resguardaban mejor, porque se escondían mejor de los ataques del enemigo, entonces no se lo podían llevar. Eso es mentira, va que hay un cochino que eso no, el cochino chilla hasta porque lo vean, pero sí era más fácil resguardarlos. Y por eso se tomó esa preferencia sobre este animal y se fue desarrollando a partir del jabalí y se fue domesticando. Y se empezaron a hacer muchos trabajos en Europa, sobre todo para entrecruzar tipos de cerdo, porque en ese momento no tenían razas, pero después con el manejo genético se fueron diseñando razas especializadas, unas más que otras, con mayor crecimiento o precocidad para la producción de carne. Países que más consumen carne de cerdo. Bueno, por supuesto que China, por la gran población que tiene, Polonia, España, Lituania, Alemania, Bielorrusia, Portugal, China continental, hasta Francia, por problemas, por dos causas. Primero, falta de terreno, por falta de tierras. En Europa hay muy pocas tierras, por eso ellos se han ido más hacia pequeños animales, cabras, ovejas, conejos, cerdos. De hecho, ustedes van a Holanda y en Holanda no van a conseguir una granja mayor de 1 hectárea, y eso es ley, porque ellos no tienen casi tierras. Entonces, en Europa, primero por esto, y segundo, por el problema de clima, necesitan grasa en el cuerpo para protegerse de los inviernos tan crudos. Alemania en febrero y marzo es un frío tremendo, 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, 15 grados bajo cero. En América Latina, Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos tiene alto consumo de cerdos, de carne de cerdo? Es una cuestión cultural. Allá no se come un par de huevos sin tocineta, sin el bacon que llaman ellos. El problema es que se pasa, y ellos tienen problemas de salud cardiovascular por los altos por el alto consumo de cochino en forma de bacon, de tocineta. Aquí nosotros, bueno, yo no sé quiénes comen aquí tocineta, aunque sea una vez a la semana.
Eso no es tradición en nosotros. Bueno, Aparte que cuesta carísimo y no rinde. no, bueno, pero es que hay de esas hamburguesas que le echan de todo, que a veces de aguacate, tocineta, huevo, queso, después uno no oye cómo morderlo. Ah, pero no, a la vez a la semana no como una hamburguesa. Claro que no, por eso les digo que nosotros no tenemos esa tradición, nosotros somos más del cochino frito y raro cuando lo hacen en la casa porque todo el mundo come cochino, más que todo cuando va para el piso. De resto, entonces fíjense, ¿por qué el cerdo ha llegado a ser a ocupar el 30% del consumo de carne a nivel mundial? Por su composición nutricional. Tiene un perfil nutricional muy bueno que le permite formar parte de, o sea, de parte basal o base de dieta. Hablan de 5 patrones de dietas. Bueno, carne roja, vegetales, pero uno de los rubros más estables y de mayor rapidez es el cerdo. En este estudio, como les dije, tomaron una tabla de composición de Portugal, pero más que todo por la normativa de la Unión Europea, y entonces todos los análisis se hacen en base a 100 gramos de carne. Esos 100 gramos le hacen estudio, determinan aporte de energía, aporte de grasa, aporte de fibra, pero el problema con el cerdo es que los valores nutricionales varían dependiendo en qué región están, pero también varían con el tipo de corte que se analice. Entonces pueden ver que hay 131 a 355 kilocalorías, un rango muy amplio. La proteína de casi nada, 4,7 gramos por cada 100 gramos o 4,7% a 31,8%. Por eso es que uno debe usar las tablas para, no digamos balancear dietas de cerdo, pero sí para conocer un poco de cómo incide el cerdo en nuestra salud. Se deben usar dietas, tablas dietéticas locales. Pregunta, ¿por qué de grasa? ¿Por qué el contenido de proteína es similar pero el de grasa no? Cuando se analizan varios cortes o cerdos de diferentes razas. ¿Ah? Primero, hay razas de cerdo que producen más grasas que otras. Segundo, acuérdense que hay cortes que son más magros que otros. Aquellos cerdos, aquellos cortes que tienen mucha grasa van a tener en consecuencia menos proteína, porque la grasa tiende a ocupar un poco más espacio que proteína y carbohidratos. Bueno, en cuanto a las cantidades de grasa, importante en los cerdos que tienen un alto contenido de grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas, que son líquidas a temperatura ambiente y todo esto, reducen colesterol, que los médicos lo llaman colesterol malo. Yo no estoy de acuerdo con ese nombre, pero bueno, que es el de lipoproteínas de baja densidad. Ácidos grasos monoinsaturados son aquellos que tienen un solo doble enlace. Hidrógeno, oxígeno, esto, así son pueden ser la cadena más larga, pero tienen un solo doble enlace, más fáciles de metabolizar y asimilar. Lo que yo me decía corresponde a los ácidos grasos saturados. Monoinsaturados. Pero tienen un solo doble enlace. Tienen un solo doble enlace. Los poliinsaturados tienen más de 2 enlaces, pero igualmente son inestables y no son dañinos. Si pertenecen a la grasa saturada, sí
trae más problemas. ¿Por qué tienden a bajar el colesterol de baja densidad, la lipoproteína de baja densidad? Hay un derivado de aminoácido que se llama L-carnitina. Este derivado tiene gran importancia en el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué tiene gran importancia en el metabolismo de los lípidos? Porque es quien introduce a los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para que sean oxidados, o sea, sean metabolizados a través de la oxidación y poder servir de energía. Cuando hacemos ejercicio o tenemos un requerimiento o un gasto energético extra, la L-carnitina empieza a traer triglicéridos y el colesterol de baja densidad de las reservas. Buenos días. Disminuyendo este colesterol malo, pero aumentando el de las lipoproteínas de alta densidad. ¿Por qué? Porque la L-carnitina no va a ir a las reservas a producir la lipólisis y a traerse esas grasas. Se las trae el colesterol bueno o de alta densidad. Por lo tanto, cuando requerimos energía, necesitamos, la L-carnitina se incrementa y absorbe o se trae o incrementa el metabolismo a nivel celular de este colesterol y de los triglicéridos. Por eso es que los ácidos grasos monoinsaturados también disminuyen esta lipoproteína. Fíjense algo también, independientemente del corte de los cerdos, siempre tienden a, valga la redundancia, no tienden a tener, está bien dicho, tienden a tener menos grasa si se compara con la carne de res. Y si se compara con la carne de pollo, también tienen menos grasa siempre y cuando en la comparación se incluya la piel. Tiende a recomendarse el pollo por su bajo contenido de grasa sin piel. Pero hay un tema, si en tu casa te hacen el pollo, quizás en tu casa le quitan la piel. Pero si vas a cualquier KFC, Arturo, te dan la piel y todo el mundo se harta esa piel, nadie la bota. Entonces, los cortes de cerdo tienden a tener menos contenido de grasa que estos otros cortes de otras especies. Y lo importante es que también tiene un mayor contenido de ácido linoleico. El ácido linoleico es un omega 6 que tiene algunas funciones importantes. Primero, mantiene la estructura de la célula e interviene en la producción de energía. Pero este ácido linoleico omega 6 disminuye los lípidos en sangre y el colesterol. Entonces quiere decir que estas grasas monoinsaturadas que tiene el cerdo y que tienen menor contenido que otras especies dentro de ella misma sus cortes, tiene un mayor contenido de ácido linoleico, y esta es otra razón por la cual el cerdo puede formar parte de una dieta balanceada sin causar problemas de salud. Entonces ustedes todos los que han satanizado al pobre cerdo cuando tiene muchas ventajas. Bueno, de los ácidos grasos monoinsaturados yo les expliqué, y fíjense ustedes que en Estados Unidos, donde hacen estudios que se caracterizan, hay que decirlo por su seriedad, porque hay una serie de normas que hay que cumplir y que muy poca gente se las salta, recomiendan la carne de cerdo desde los chamos de 2 a 18 años y recomiendan que la carne de cerdo forme parte de la dieta normal
sobre todo para disminuir la prevalencia de la desnutrición a nivel mundial. ¿Qué es la prevalencia? O sea, que se mantenga ese patrón. La prevalencia es simplemente el porcentaje de individuos de un total de una población que en algún momento presentan algún tipo de enfermedad o una característica por un tiempo específico. Esa es la prevalencia. Entonces, la desnutrición es una prevalencia. De 100 personas, ¿cuántos tienen este estado de desnutrición? Y se habla de que la carne de cerdo, si se incluye en programas de alimentación al ser humano, puede ayudar a la reducción de esta prevalencia de nutrición. Entonces, fíjense, vimos ahorita cómo se desarrolló el cerdo, su valor nutricional, las ventajas que tiene el cerdo en cuanto a su composición nutricional, cuando se le compara con otras especies y que hay cortes, sobre todo la parte más magra del cerdo es el lomo, incluyendo el pernil. Las chuletas se sacan por lo general de varias partes, pero esa carne magra es la de mejor calidad cuando se compara con otros cortes de cerdo o con otras fuentes proteicas o de proteína animal. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a ver el primer sistema de producción de cerdos en Venezuela, que es el extensivo. Mucha gente critica este sistema de producción, pero yo siempre he dicho que el sistema de producción que tú vayas a adoptar en el rubro que sea, tiene que ver con la ubicación geográfica donde tú te encuentres. Porque si nosotros trabajáramos con computadoras, fino, porque estamos en un ambiente controlado, y eso no es un ser vivo, sino nosotros trabajamos con seres vivos que tienen influencia sobre todo de factores ambientales que no son iguales ni siquiera de una ciudad a otra. ¿Cómo nace este sistema extensivo? Por la tradición que se tiene en los llanos venezolanos, sobre todo los llanos de la Orinoquia, Barinas, Apure y Guárico, de empezar a criar cerdos. Y se toma el cerdo criollo que desciende del cerdo ibérico que trajeron los españoles. Este sistema extensivo no hay confinamiento, no están sueltos, no hay casi uso de alimentos concentrados y el plan sanitario es muy sencillo y muy básico. O sea que aquí en Venezuela no es como las áreas que tiene tanto extensivo como intensivo, sino que es simplemente extensivo. No, ya este es el primer sistema que vamos a ver hoy. La próxima clase es el semi-intensivo y después el intensivo. Todo sistema de producción animal tiene esos tres tipos de sistemas, ¿okay? Entonces, este sistema extensivo se ubica en regiones donde no se pueden instalar o desarrollar sistemas intensivos que requieren de infraestructura, de planes sanitarios elaborados, de alimentación con concentrados formulados a base de materias primas de calidad, y que muchas veces estos planes sanitarios en este ambiente de los llanos venezolanos no funcionan. Es más las condiciones ambientales que las patologías. Fíjense, en un sistema intensivo se engordan los cerdos desde el nacimiento hasta los 6-7 meses, donde salen a 100 kilogramos de peso vivo y donde la conversión alimenticia es de 3.5 kilogramos de alimento por cada kilogramo que gana el cerdo. Entonces, estas son condiciones
que son muy atractivas para implementar sistemas de producción intensivos. Sobre todo que en aves, en cerdos, en ovejas, el rendimiento en canal es de 50%. Si yo sacrifico un animal de 400 kilogramos, tengo 200 kilogramos aproximadamente de carne. En el cerdo, por supuesto, pesa menos, pero tiene un rendimiento en porcentaje mucho más alto, del 75%. Si yo sacrifico un cerdo de 100 kilos, tengo 75 kilogramos de carne para vender. Entonces, lo que es ese rendimiento, lo que es su ciclo corto de producción, hace que sea muy atractivo para producirlo para el consumo humano. ¿Qué pasa con este? El sistema extensivo se basa en el uso del cerdo criollo, que no es una raza, simplemente es un cerdo que evolucionó, que desciende de los cerdos ibéricos que trajeron los españoles, y que por adaptación y evolución es un cerdo que, valga la redundancia, se adapta y se desarrolla muy bien en estos ambientes. Estado Barinas, Apure y Guárico, sur del Guárico. Esta zona, toda Apure y toda la parte de Barinas. Aunque por aquí viene el Orinoco, por acá también hay ríos, y son sabanas inundables. Estas sabanas están bajo agua más de 8, 9 meses, en donde un cerdo de raza no se adapta a esto. Entonces, por eso se usa el cerdo criollo, que no es una raza, sino un animal que se adaptó a las condiciones adversas que vamos a ver ahorita que hay en esas regiones. Esta adaptación y este uso de estos cerdos mantiene la economía en estos estados, no hacia las capitales de los estados, pero sí hacia esas zonas rurales donde, por ejemplo, al sur de Apure, en invierno, sacan el ganado en Chalana, que son unas embarcaciones que inclusive montan carros a veces, y se los traen por el río y de aquí para arriba al norte del país, porque son 10 meses de inundación en donde una vaca el agua le llega aquí. ¿Y qué pasa también esos 10 meses? No, 7, 8 meses, 9 meses, que aunque hay mucha biomasa vegetal, no está disponible para los animales. Aparte de eso, en esas condiciones de inundación hay depredadores. Entonces, este cerdo, que recibe N cantidad de nombres, sabanero si está en la sabana, raudaleño si está a orillas del río, coraleño si está en zonas donde crece una planta que se llama bora, es el que se ha adaptado y se ha desarrollado en nuestros ecosistemas. ¿Qué hizo este cerdo para poder adaptarse a estas condiciones de llano y lógico, en donde hay tantos depredadores como las culebras de agua, las babas, los caimanes, tigre mariposa, los zamuros y el ser humano inclusive? A través de la evolución y la adaptación, empezó a ser de menor tamaño, un animal de más velocidad, y comenzó a adaptarse a estas sabanas inundables. Y con ese animalito que se adaptó a esas condiciones, inclusive de coloración para mimetizarse con el medio ambiente, fue que se desarrolló
el sistema extensivo. Entre otras cosas, el cerdo criollo requiere mucho menos cuidado que el ganado vacuno. Prácticamente se cría solo. Y los tipos lo que hacen cuando van a vender, van, recogen, sacrifican y venden. Porque la mayoría de la venta de esa carne es a nivel local, no como los mataderos, los sistemas intensivos en donde los llevan a mataderos y distribuyen en varias zonas del país. Entonces vamos a ver un análisis vamos a ver cómo es ese sistema, cómo se caracteriza. Primero, lo que les decía, era muy vulnerable a esa serie de depredadores y ese cerdo compensó eso a través de su selección natural, creciendo menos, pero a mayor velocidad de crecimiento, muy precoces, y son animales muy rápidos, y eso les permitió escapar de depredadores y poder establecerse y desarrollarse. Otra característica que tiene el cerdo, sabemos que es omnívoro, que su sistema digestivo está adaptado para transformar proteína vegetal y proteína animal, y que por lo tanto los llanos venezolanos tienen una oferta de biomasa vegetal muy variada, y él va a ir siempre en un pastoreo continuo para comer. Ahora, ¿cómo balancea o cómo el cerdo consume una dieta balanceada que cubra sus requerimientos de energía, de proteína cruda, de grasa cruda, de fibra cruda, calcio, fósforo, etc.? Búsqueda, selección y consumo de toda esa biomasa vegetal que ofrece estos llanos cercanos al Orinoco, y esa forma de alimentarse permite sacar 2 partos por año con 7 lechones, que da 15 o da 14 lechones al año. No se trata a veces no se trata de comparar sistemas, sino de ver en qué región se consigue mejor producir ciertos animales. Ejemplo con las aves, no es lo mismo tener aves por aquí por los teques, los pollos engordes, que tenerlos allá abajo en Charallave. El calor allá, la disipación del calor, la termorregulación en la parte alta es un impedimento, pero allá los golpes de calor, entonces tienes que tener ventiladores, debes saber cuándo prenderlos para evitar un golpe de calor. ¿Cómo se da el golpe de calor en las aves? Cuando sube la temperatura y sube el consumo, temperatura externa e interna por el metabolismo de la alimentación, hace que converjan, golpe de calor, y se mueren las aves. No 4 ni 5, se mueren todas las aves en el galpón. Entonces, este sistema semi-intensivo, este sistema extensivo, nace en esos llanos, primero por la tradición de criar cerdos. No existen fincas en el llano en donde se tenga ganado en sistema extensivo solo para producción de carne y de leche, en donde no hayan cerdos. Y vamos a ver más adelante por qué. Otra adaptación a través de la selección natural que tuvieron estos cerdos es que sus crías son de colores que les permite mimetizarse con la vegetación y escapar o ser menos vulnerables a los depredadores que se consiguen en este llano. Cuando ellos crecen, los colores tienden a ser más oscuros. ¿Por qué? Por la radiación solar o la intensidad de radiación solar que hay en estos llanos. Eso le permite menor absorción de ese tipo de radiación. Entonces ya hemos visto la primera adaptación fue que disminuyeron de tamaño, precocidad para el crecimiento. ¿Por qué la precocidad? Porque mientras menos dependan de la madre, más posibilidades tienen de sobrevivir. La otra adaptación
la coloración, y en cuanto a la alimentación, búsqueda, selección y consumo de una gran oferta de flora vegetal, de biomasa vegetal, para poder cubrir todos sus requerimientos. El cuarto, la capacidad de búsqueda, selección y consumo de alimentos. Ok. Algunos manejos que se le aplican a este cerdo que no por estar suelto, no se le aplica algo de manejo, porque hay que garantizar la vida, porque si no, ¿para qué los tengo? Un cerdo que se me muera nadie me lo va a comprar. Es como que tú produzcas ganado. ¿Ustedes están viendo clase con Carolina? Sí. Ella les habló algo de unos búfalos que se murieron estos días por ahí, que le inyectaron más cobre del que era. Sí. ¿Cómo que no? Claro que sí. El veterinario se fue por encima de la dosis del cobre y causó intoxicación. Y la intoxicación por cobre no tiene manera de contrarrestarse. Y se murieron 900 búfalos, creo que fue que... No es que el tipo los mató, simplemente las dosis de cobre son 4 miligramos por cada 100 kilogramos de peso vivo, si mal no recuerdo, pero esto puede ser de 2 a 3 dependiendo del ingrediente activo que tenga el medicamento. Y el tipo no sé cuánto le metió. 10. Los lechones cuando nacen y aún están amamantando, los agarran y los castran. ¿Por qué los castran? Porque en este tipo de cerdos la testosterona tiende a almizclar o a poner agria la carne cuando va a sacrificio si no está castrado. Por otra parte, para mejorar la calidad de la carne. No se descolmillan. ¿Por qué no se descolmillan? Para que se puedan defender de los depredadores. No tanto eso. Acuérdense que ellos están sueltos y van a buscar comida, y ellos tienen el hábito de josear, de escarbar en la tierra para consumir alimentos fibrosos que otros animales no pueden y requieren de esas herramientas para eso. Una vez que se castran, se les corta la cola. ¿Por qué se les corta la cola? Porque los tengo sueltos y a la hora que yo vaya a recogerlos para vender, no voy a estar persiguiendo un cochino y resulta que después es una hembra, sino que con la cola corta yo identifico que ese es un macho donde está castrado y lo voy a agarrar y sé que voy a vender. Y eso tan sencillo tiene además de la identificación, tiene una razón de ser. Que si yo me pongo a perseguir un cerdo más de la cuenta, ese estrés va oxidando la carne. Cuando se sacrifica y se vende, la carne no es de un sabor agradable al paladar. Entonces fíjense, empezamos con el manejo de se castran cuando están lactando, las razones de por qué se castran, se identifican cortando la cola, pero no se descolmillan. En cuanto a las vacunaciones, a estos cerdos lo único que le aplican es una vez cada 6 meses contra peste porcina clásica. Pueden aplicar desparasitantes que vayan a atacar adultos o larvas. ¿Y de qué parásitos más o menos? Bueno, parásitos renales, parásitos gastrointestinales, parásitos pulmonares, es lo que más se... Dime. Sobre la castración. Como lo hacen cuando se identifica si puede haber un no, ellos por lo general tendrán un macho o dos machos ahí que son como reproductores y ya bueno, caramba, este lo voy a tener reproductor. Como un sistema intensivo no me interesa la consanguinidad. Entonces yo no simplemente castro a la gran mayoría de los machos.
Fíjense ustedes, ¿se tarda mucho en destetarlo? Sí, 4 meses. Cuando en un sistema intensivo lo destetan a los 20 y tantos días, si mal no recuerdo, 21. Pero ¿qué pasa? Menor mortalidad, porque está más tiempo con su mamá, y a 10 o 15 kilogramos de destete le da una gran ventaja para llevarlos a los 45 kilos, que es lo que más pueden dar estos animales. El régimen alimenticio, bueno, por todas las frutas que hay en la sabana, la vegetación, las raíces, las bayas. Ahorita vamos a ver de lo que es capaz el cerdo con su sistema o con su olfato. ¿Ah? Ya vamos para allá. Ya vamos a llegar ahí. Lo que les hablaba de la trompa para jozar, que le permite, sobre todo en un ambiente inundable, porque estuvo inundado y después bajan las aguas en verano. Primero, conseguir alimentos fibrosos, pero también conseguir muchos artrópodos. Y esos artrópodos que constituyen proteína de origen animal, ya por ahí comienzan a balancear su ración con fibra y energía. Les dije que no hay una finca en el llano que sea extensiva, que tenga cerdo, pero que también tiene ganado. Y ese ganado, por lo general, el dueño de la finca agarra los novillos y los vendió, pero también ordeña y hace queso. Es lo que más se maneja ese sistema. Y si tengo cerdo, ese queso cuando se prensa, o sea, cuando se hace el queso, el coagulado, y se prensa, el coagulado es para separar la parte líquida de la caseína, la parte sólida. Todo ese líquido no es otra cosa que suero. Ese suero lo usan mucho para complementar o suplementar esta dieta de estos animales. Y fíjense cómo funciona todo esto. En el periodo lluvioso, a salidas más que todo, porque déjenme enseñar una foto para que tengan una idea. Esto es pura bora, hay láminas de agua. Esto es en verano. En invierno aquí no se puede entrar. Esto es en verano. Verano empieza salidas de agua. ¿Qué pasa en la salida de agua? Es donde ocurren las mayores apariciones del ganado vacuno. En estas zonas, en verano, es donde más ocurren apariciones. Hacia el norte de Guárico es todo lo contrario, tiene que ser en lluvia, porque en verano no hay nada que comer. Si tienen mayores apariciones, mayor producción de leche, mayor producción de queso, mayor producción de suero y mayores camadas, mejores alimentadas de cerdos en salida de agua, lo que es inicio de verano. Entonces todo esto en esos llanos inundables funciona como un reloj biológico. Tengo vegetación para el ganado, tengo los partos en esa época porque va a tener mayor producción de leche, mayor producción de queso, mayor producción de cerdo, de suero, y lo puedo utilizar más en producción, en la alimentación, para suplementar la alimentación de los cerdos. Habíamos hablado al principio de que en un sistema intensivo de 6 a 7 meses los animales salen pesando 100 kilogramos. Aquí 20 a 25 y algunas veces a 30 para salir al mercado. Otra condición es que las hembras entran con 25 kilos a ser servidas. Un peso muy bajo, pero ellas pueden alcanzar para el segundo parto 50 y 60 kilos. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros comparamos
estos índices con el sistema intensivo, decimos que esto no sirve para nada. Pero la cuestión viene es que acá se usa un animal que se adaptó a esas condiciones y que estos índices no son malos, simplemente son los índices que ahí se logran y es el sistema que puedo manejar. Si ustedes se van al sur del estado Guárico a construir un galpón para cerdos, a la vuelta de un año o año y medio se les partió el galpón por la mitad, porque los suelos no soportan ese peso de esa infraestructura. Si ustedes agarran y se llevan cochinos landraces o Yorkshire para estas condiciones, al año esos bichos se los comieron los ectoparásitos, hagan lo que hagan. Entonces, sí, los índices son bajos, sí está bien, son bajos, pero resulta que mi medio ambiente lo que me permite es este sistema de producción. Entonces no podemos hablar de sistemas malos, sistemas buenos, a lo que sí podemos hablar es de un mal manejo, porque el hecho de que yo tenga un sistema extensivo no quiere decir que por lo menos voy a tener algunas medidas de prevención, como por ejemplo vacunar contra la peste porcina clásica y aplicar alguna desparasitación. Todo esto lo estoy diciendo porque en 2 párrafos dice que sí, no, que son peores los índices, son mejores en tal sitio, no, es que eso tiene que ver con el ambiente donde estoy y qué sistema debo adoptar, porque, ¿cómo les explico? Llegar a hacer una inversión ahí muy grande no va a dar resultados, lo que me va a dar es pérdida, y si da resultado, eso es mentira, que estos cerdos de raza van a salir con 100 kilos al mercado. Primero porque el calor no los deja. El calor pone un tope. ¿Por qué pone un tope? Ellos son por kilotermos, no regulan su propia temperatura. Pero también que la cantidad de energía que gastan en disipar calor va a reducir la energía para el metabolismo y para el engorde o producción o reproducción. Entonces, no se trata de que esto sea un sistema malo, sino que vean el enfoque del sistema, debe ir según el entorno o ambiente que se tiene. 1.5 a 2 partos por año, y hablamos que pueden llegar a 14 o 15 lechones, ese es el máximo que pueden llegar ahí. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo se puede mejorar eso. Estas son cerdas de segundo parto, dicen cerdas marineras. Esto que está acá es la bora. Esta planta, cuando florece, emite unos bulbos, ella tiene tallos aeríferos porque tiene agua, emite unos bulbos por debajo de tierra que tienen alto contenido de proteína. El cerdo detecta eso a través del olfato y empieza a lo que se llama posar para conseguir esos bulbos, consumirlos y cubrir requerimientos proteicos. De alimento concentrado, que simplemente lo que ofrece el medio ambiente en el que se encuentra. Y esto es producto de la selección natural y de la adaptación del cerdo. Ok. Fíjense, ¿qué es lo que nos permite 2 partos años con 14 lechones? ¿Qué sí ha pasado en Venezuela? Que a nadie le ha llamado la atención hacer un estudio de estos animales y de su potencial real. Si yo no puedo comparar a estos animales con los requerimientos y los índices zootécnicos productivos de razas especializadas, porque ellos van a quedar muy por debajo. Quizás estudiando la parte nutricional más que todo y la parte reproductiva, estos índices puedan ser mejorados, y al mejorar estos índices simple y llanamente mejoro el sistema productivo. Hay 2 tipos de manejo dependiendo de dónde nacen los animalitos. Cuando nacen en la parte de sequía hay mucha disponibilidad de vegetación. Hay
menor cantidad de ectoparásitos y endoparásitos. Entonces el cuidado es menos intensivo o menos delicado. Cuando nacen en la época húmeda, que en cualquier otra parte del país es favorable, pero que acá es lo contrario, porque hay mucha biomasa vegetal, pero no está accesible porque eso se inunda, hay que cambiar el régimen alimenticio. Y sí hay que hacer dos cosas: controlar o vacunar contra ectoparásitos y endoparásitos, porque la mosca empieza a incrementarse más. Y luego a estos ya hay que empezar a manejar algunas cantidades de concentrado, sobre todo en cerdas que todavía estén por parir o estén amamantando. Por el tema de que ya la biomasa es menor. ¿Qué están haciendo en los llanos de hace años? Empezaron a almacenar frutales. ¿Por qué? Porque ven que las cargas de mango y de otros, de guayaba y de otros frutos se perdían y empezaron a ensilarlos. Y los ensilajes le han dado buenos resultados para este tipo de animales durante la época de invierno. Lo que tú preguntabas, Melanie, el cuidado del aplatamiento, aunque sea un sistema extensivo, aquí se comienzan ahora a diseñar algún tipo de parideras o paritorios. Y a estos animalitos, al destete, se les comienza a dar algo de concentrado para que ganen más peso. Se implementan estos tipos de parideras en donde la cerda entra acá los lechones y se disminuye el muerte por aplastamiento. Ojo, no quiere decir que todos los sistemas extensivos tienen esto. Hay unos que hacen, lo ponen ahí junto con donde guardan el caballo, donde guardan la vaca, y bueno, sí hay problemas de aplastamiento. O hacen un galpón y meten a todo el mundo. Entonces, por supuesto, la cochina cuando se echa, si está el cochino ahí, y los índices de mortalidad en este sistema extensivo van a ser mayor que uno intensivo. Ok. Los cerdos comen todo lo que les llegue muy cerca, incluyendo frutas. ¿Qué hacen ellos? Consumen mango, desechan la pepa del mango, por ejemplo. Esa pepa queda ahí. Cuando eso se comienzan las lluvias, empieza a debilitarse el pericarpo, que es la parte externa de la semilla. Empieza a salir, tenemos el embrión y comienza a salir la plántula, la plúmula, lo que se llama la plúmula, y ellos a través del olfato ubican estas semillas, las sacan, las parten, se comen embrión y plántula que tiene un alto contenido proteico. Entonces, en función de lo que hablábamos, búsqueda, selección y consumo, el cerdo logra mantener o balancear su dieta con lo que le ofrece el medio ambiente. Otras cosas que favorecen este sistema, mucha gente no lo sabe, no porque no quiere, sino porque no enseñamos estas cosas muchas veces. En el llano hay una planta que se llama totumo y produce la tapara. Lo de adentro de la tapara o el mesocarpo es una pulpa negra. Inclusive yo creo que nosotros hemos soportado tantas cosas por la inventiva que tenemos. Yo creo que en ningún país del mundo inventaron mantequilla de zanahoria cuando tuvimos la crisis, que no se conseguían las cosas, que si carne de lenteja, esas cosas. Bueno, yo trabajé con unas muchachas de Caricuao que ellas decían que eso de adentro de la tapara lo hervían, no sé qué, y hacían un tinte y se pintaban el cabello con eso. Ok. Ese mesocarpo
lo que es la pulpa de la tapara, del totumo, tiene un alto contenido proteico y el cerdo lo consume. ¿Qué se ha hecho en el llano? Se sacan de esa tapara que se desperdicia, todo ese mesocarpo se ensila, tiene propiedades aromáticas que hacen que el cerdo la consuma mucho más. Entonces, con este árbol que produce tapara, se puede balancear la dieta del animal. Pero no solo la parte proteica, esa pulpa tiene un efecto antihelmíntico. Quiere decir que al tener un efecto antihelmíntico tiene un efecto desparasitario o antiparasitario. En ovejos se ha probado y en cerdos se ha comenzado a usar y se está demostrando que tiene mayor eficiencia que muchos productos farmacológicos. Eso lo tiene la tapara. El coco. En el llano, en invierno, hay mucha pérdida de coco porque eso no lo comercializan, lo come la gente de ahí, se cansan y se lo dan sobre todo, a cerdas que están en lactación. Porque el coco tiene alto contenido de minerales y aceites vegetales. Estos minerales y estos aceites vegetales tienen un alto efecto lactopoyético, es decir, estimulan la producción de leche del cerdo. Si ya tenemos otra planta que nos ayuda a balancear la dieta para mantener los lechones con lo que el medio ambiente provee. Fíjense, yo no soy muy creyente de eso, ¿no? Pero la gente dice, no, que las gallinas que se producen de manera natural, y los animales, bueno, que la carne es de mayor calidad. Dicen que producir carne de cerdo de esta manera es de mejor calidad que la de los sistemas intensivos. Y por eso es que en el llano se ha venido desarrollando una gastronomía a base del producto de estos animales. Ventajas de estos lechones cuando comienzan a destetarse en esa época seca, que pueden ir a esos humedales como donde salía la cerda y consumir toda una serie de artrópodos que proveen o facilitan proteína. De esto, bueno, es lo que les he venido hablando, que hay gran cantidad de especies de frutales, de árboles, de plantas que utilizan los animales, que las utilizan en invierno más que todo, porque en verano hay mayor accesibilidad, y que estos lechones, a medida que avanza el verano, tienen la planta de la bora o el boro y tienen acceso a esas tierras que ya no están inundadas, pero que albergan mucha variedad de artrópodos que sirven de proteína animal, y la bora genera ese bulbo que les dije, y ellos josan y empiezan a escarbar y a aprovechar esos bulbos. El cerdo no se come la bora, él no come la planta, simplemente excava, la voltea y consume los bulbos. Entonces, para finalizar, la conclusión más importante de estas dos es que debido a este aporte potencial que tiene el cerdo y a la demanda que ha venido creciendo en esos estados, es importante estudiar esos animales en ese medio ambiente para ver si se pueden mejorar los parámetros productivos, y si no se pueden mejorar, por lo menos hacer tablas de requerimiento para este tipo de cerdo, porque cuando lo comparamos con los requerimientos de cerdos industrializados, estos quedan por abajo
y entonces tendríamos que darle muchísima más comida para que ellos no alcancen algo que no van a alcanzar, que es un rendimiento al nivel de esta raza especializada. Entonces, si tenemos un cerdo que se adapta a un ecosistema de sabanas inundables y que está subutilizando todos esos recursos, merece la pena realizar investigaciones y comenzar a inclusive mejorar esos cerdos genéticamente. En Venezuela nadie comía, no es que nadie comía chicuiles, ya no comían chicuiles, pero nadie lo investigaba. Hasta que llegó un profesor que ya murió hace años